En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Domingo 11 de 34. Y seguimos, hermanos, meditando la palabra, sobre todo centrando nuestra atención en el Evangelio de Marcos, sobre todo en el Evangelio de Marcos. El domingo pasado hablábamos del origen del mal, a propósito de Adán y de Eva, el domingo pasado. Pero además, Jesús decía, hablando del mal, que una familia dividida por el mal no puede subsistir. De ahí la necesidad que las familias permanezcan hasta donde sea posible, hermanos, unidas. Hoy celebramos también el Día del Papá, y por alguna razón circunstancial, en algunos casos, falta el Papa. Hablando del Papa vivo, el Papa difunto, pues ya está difunto, ¿verdad? En algunos casos, el Papa no puede estar, por alguna razón circunstancial, unido a la familia. Hoy, hermanos, domingo 11 de 34. Y hoy Jesús nos ejemplifica, a través de dos parábolas, nos ejemplifica lo que es el reino de Dios. Dice Jesús: el reino de Dios se parece a lo que sucede, no a la semilla, no al campesino, sino a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan los días y las noches, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Pero es un proceso, hermanos, que el campesino, nosotros, no sabemos cómo se da. Digo, salvo el experimento que hicimos en la escuela, salvo eso, es lo que conocemos. Pero más allá de poder describir ese proceso, bueno, sí, la ciencia, y ya en el libro nos va describiendo. Recordarán, no sé si ahora los niños de la posmodernidad lo hagan,
lo hayan hecho, pero en nuestro tiempo, los que nos tocó allá casi antes de Cristo, ¿se acuerdan? Nuestro maestro nos pedía una semillita, casi en la mayoría de los casos, de frijol, casi en la mayoría de los casos, porque si era una milpa, pues eso se nos salía de control, ¿verdad? O una calabaza, pues llenaba la casa. Entonces, casi siempre era un frijol que debíamos de llevar en un frasquito con un copito de algodón húmedo, y ahí comenzaba nuestra tarea de ser científicos, ¿verdad? De ser agrónomos ahí con ese frasquito. De manera que si su semilla no se le logró desde aquel momento, desde ahí comenzó la vida de la desgracia, ¿verdad? Desde ahí de nuestra semilla no se nos dio, hermanos. Bueno, dice Jesús, el reino de Dios, hermanos, es lo que sucede. Y lo que sucede, hermanos, es indescriptible, es un misterio que solo le toca realizar a Dios. Eso solo le toca a Dios. Pero dice Jesús, el reino de Dios se parece a la semilla que el campesino coloca en la tierra. La semilla es la palabra. Y la palabra la tenemos, hermanos, contenida en un libro como este, que le llamamos Biblia. Y lo que hay que hacer entonces es que la semilla en la tierra, que somos nosotros, hermanos, la semilla comience a germinar. Y hay que propiciarle esa posibilidad, hermanos, que germine. Y para que germine se requiere agua, se requiere sol, se requiere fertilizante, se requiere que le afloje en la tierra. A eso tradúzcalo con todo su entorno circunstancial. A eso agregue. Incluso podemos traer a colación el trigo y la cizaña, hablando incluso del mal del domingo pasado. El trigo y la cizaña incluso crecen juntos, pero llegará el momento en el que hay que separar la cizaña. Y entonces si la semilla, la palabra, está germinando en mí, o yo se lo estoy permitiendo, hermanos, llegará el tiempo en que el campesino eche mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Es decir, hermanos, que la semilla germine en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Se tiene que evidenciar la cosecha traducida en actitudes, hermanos. La cosecha se tiene que traducir, ver en actitudes. Y hoy celebramos el Día del Papá. Y entonces la germinación de la semilla, de la palabra, se tendría que ver en los frutos, en las actitudes de ustedes, papás. Hoy celebramos a ustedes. A las mamás, pues ya en su día, claro, no hablamos de las mamás, ya en su día. Pero cada uno de nosotros, en la edad que tengamos, esa germinación se tiene que evidenciar, para que no asociemos la germinación como un proceso largo de tiempo, hablando como, por ejemplo, como de la edad. No. Ya he hablado que los niños en su edad también la germinación de la semilla tiene que dar frutos. Y los frutos de los niños, para que no digan, uy, de acá que tengo 90 años, papá, pues me falta mucho. Todavía
todavía puedo vivir tranquilo y feliz. No, los niños en la edad que tienen, hablando de la germinación de la semilla, de la palabra, ya tiene que evidenciarse en los niños, la edad que tengan, la cosecha, los frutos que la semilla, la palabra, Dios hace en sus vidas. ¿Y cómo se traduce? En niños obedientes, niños disciplinados, niños bien portados, que estudian, hacen la tarea, se portan bien, van al catecismo, ya se aprendieron todas las oraciones que vienen al final del libro. Esos son los frutos de los niños. De los papás, bueno, los papás, hijo, es que los papás en sí mismos dan frutos. Bueno, algunos dan frutos. Y hoy, hermanos, es un día especial para que, dando frutos, hablando de los frutos de los papás, dando frutos en nosotros como hijos, seamos hijos ejemplares. Aunque nuestros papás no sean papás ejemplares. Y entonces esos frutos de los cuales estamos hablando en la palabra, yo los traduzco en mi vida y entonces la palabra, la semilla, estará germinando con mi comportamiento humano y cristiano. Vamos a pedírselo a Dios, hermanos, con esa confianza. Vamos a pedírselo, hermanos, a Dios con esa fe, y que esos frutos, llegado el tiempo de la cosecha, se traduzcan en acciones, en obras, en palabras. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Les pregunto: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Todos levantamos la mano derecha y decimos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que conoce lo que está escondido en nuestros ojos y sabe cuáles son las verdades necesarias de los hombres. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Santa Iglesia, guiada por el Espíritu del Señor, sepa reconocer en la vida diaria los signos de la presencia de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestros gobernantes y los de todas las naciones busquen que la riqueza esté mejor repartida y alcance a todo el mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los pobres salgan de su pobreza y cuenten con nuestra solidaridad y ayuda. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios haga caer las armas de las manos de los violentos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los papás den buen testimonio en todas partes del amor de Dios por nosotros, especialmente a su familia. Oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros amemos cada día más a Jesucristo y se manifieste el servicio a nuestros hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros papás aquí presentes, nuestros papás ancianitos enfermos, por la familia Contla Ramírez, por Manuel Espinosa, Manuel Urresti, Luis Hugo Galicia, David Monterrubio Campos, Aurelio Mejía, Luis Mejía, Gil Salamica Ascensión, Carla Mayagüel Martínez Dávila, Alessandra Guzmán Beltrán, José Antonio Galicia Olvera, Efraín Martínez Hernández, María del Rosario Almán Alfaro, Benito Rodríguez Castañeda. Oremos. Y por nuestros papás difuntos, para que Dios recompense lo que hicieron por nosotros, para que traducidos